Ya, de hecho, el aire por sí solo no es explosivo, ¿no? El aire de por sí solo no es deflagrante, o sea, es decir, no es un combustible, pero cuando se mezcla con otros gases sí puede llegar a ser un combustible. Entonces, hablábamos del aire también como un gas casi perfecto, ¿no? Como un gas casi perfecto. Entonces, perdón un ratito. La presión relativa es cuando nosotros cogemos la presión atmosférica y la encerramos en un recinto cerrado y comenzamos a reducir su volumen. Entonces, miren, les quiero indicar algo. Aquí adentro hay una presión, pero aquí afuera, en el aire que está aquí afuera, déjenme buscar en el aire que está aquí afuera, ¿no es cierto? Voy a poner así como pintitas. Este aire que está aquí afuera se mantiene a una presión atmosférica, ¿ya? Entonces, miren, este aire de acá afuera, ¿no es cierto? El aire de aquí afuera está a una presión atmosférica. Esta es una presión atmosférica. ¿Ya? Esta es una presión atmosférica. Pero esta presión que está aquí es diferente a la presión atmosférica. De hecho, esta presión es mucho mayor a la presión atmosférica. Entonces, esta presión de acá, que voy a poner esta de aquí, esta vendría a ser una presión relativa. ¿Ya? Una presión relativa. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre una presión atmosférica y una presión relativa. La presión atmosférica es la presión a la que nosotros ya estamos acostumbrados, es la presión que tenemos al aire libre, y una presión relativa es la presión que se produce dentro de un recinto cerrado, ¿ya? Esa es la diferencia entre presión atmosférica y presión relativa. Ahora, digamos que aquí yo tengo una presión relativa, pero cuando yo dejo de presionar este émbolo, ¿no es cierto? Cuando dejo de presionar este cilindro, dejo de presionarlo, ¿no es cierto? Y simplemente lo saco y dejo que el aire esté libre, relajado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La misma presión que está afuera, la misma presión atmosférica que está afuera, es la misma presión relativa que está dentro. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Chicos, están ahí, no me hagan invocarlos. A Sí está ver, vuelvo a repetir la última parte. Ya. Cuando yo en este recinto cerrado dejo de aplicar presión, cuando en este recinto cerrado dejo de presionar, es decir, dejo que el aire se relaje, que el aire esté totalmente en su estado natural, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que yo estoy provocando? Que la misma presión atmosférica que está aquí afuera, ¿no es cierto?, esté aquí adentro, porque no estoy ejerciendo ninguna presión. Entonces, la presión atmosférica que está aquí afuera está aquí adentro. Por lo tanto, en ese punto, la presión relativa vale 0, porque no hay presión, no hay fuerza que yo esté ejerciendo en este émbolo para ejercer una presión. De hecho, aquí hay una presión atmosférica y la misma presión atmosférica está acá. Lo que no pasa acá. Aquí yo estoy ejerciendo una fuerza y estoy comprimiendo esto, ¿no es cierto? Estoy comprimiendo el aire, entonces estoy provocando una presión mayor a la atmosférica y esa presión es una presión relativa. Ahora, la presión relativa, voy a borrar esto, la presión relativa siempre va a ser mayor a la presión atmosférica. Miren, por eso tenemos esta gráfica de acá, ¿no es cierto? Donde dice, miren, la presión atmosférica llega hasta aquí
Y esta es nuestra presión relativa, está siempre encima de la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Sí está entendido hasta ahí? Ah, ya, ahí sí. Gracias. Ya, listo. Por cierto, me olvidaba de darle la bienvenida a Diana, Diana Sofía, que está aquí acompañándonos. Eh, ella no estuvo el día de ayer. ¿Quién más? ¿Alguien más no estuvo el día de ayer? Todos, ¿no? Todos sí estuvimos. Ya, ayer solo fue una presentación y una pequeña introducción. No nos adelantamos mucho, sin embargo, hoy estamos viendo acerca de lo que vimos ayer, un poquito de lo que vimos ayer, ¿ya? Bien, entonces, hasta ahí, por favor, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está entendido? Sí, todo bien. Ya, muy bien, Lilibet. Sí, profe, hasta ahí sí está. Sí, Ya más. Inge. Muy bien. Inge, Diana. Sí, Lilibet, dígame. yo, o sea, ¿cómo le explico? Un ejemplo de esa depresión de utilización del aire comprimido tendría relación con una infladora de llanta, algo así. Sí, por ejemplo, muy buen ejemplo. De hecho, en una llanta, nosotros tenemos ya una presión, ¿no? Dentro de la llanta hay una presión. Entonces, en la llanta hay una presión, se mete aire mucho más, bueno, aire más de lo que la llanta puede, más de lo que el volumen de la llanta está permitido, ¿no? Entonces eso comienza a hacer que el aire comience a entrar a presión en la llanta. Ahora, dentro de la llanta hay una presión relativa. De hecho, si ustedes algún rato dicen, la llanta está baja y van donde el llantero va a coger un medidor de presión y dice, no, sí está bien, tiene 30 PSI de presión. Entonces, adentro de la llanta hay una presión relativa que es mucho mayor a la presión atmosférica. Cuando la llanta está totalmente desinflada, quiere decir que no tiene ninguna presión o tiene una presión bien bajita que casi es igual a la presión atmosférica, ¿ya? Igual en los compresores, que los compresores son esos tanques, ¿no es cierto?, donde se almacena el aire comprimido. Esos compresores también tienen adentro aire comprimido a una presión relativa, mayor a la presión atmosférica. ¿Sí? ¿Sí está entendido? Profe, es decir, la Sí, presión Inge. relativa es la que está, digamos, dentro del contenedor, digámoslo así. Sí, muy bien. Dentro del contenedor, dentro del recinto cerrado, dentro del tanque o dentro de la llanta, esa es la Esa bien, presión relativa. ya. Y la La presión presión relativa, absoluta, ya voy a eso. Perdón un ratito, ¿ya? Que pase el camión del gas. Entonces, ahora la presión absoluta es bastante fácil. Si ya me entendieron qué es la presión atmosférica y la presión relativa, la presión absoluta es la suma de las dos. Simplemente es sumar la presión relativa más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta, ¿ya? Ahora les voy a poner el mismo ejemplo de ayer, que nos quedamos por ahí un poco inconclusos, y es que si yo tengo un compresor, ¿no es cierto? Un compresor de aire, y en ese compresor de aire tengo un manómetro. Este manómetro me marca una presión. Esa presión es la presión que tiene el aire adentro. Es la presión del aire que está adentro, ¿no es cierto? Entonces voy a poner el mismo gráfico anterior. Yo tengo este compresor, ¿no es cierto? Tengo este compresor de émbolo y aquí tengo un aire comprimido. Y aquí yo pongo un manómetro, ¿no es cierto? El manómetro me marca la presión a la que está este aire de aquí adentro. Pregunta, ese manómetro, la presión que me da ese manómetro, ¿es presión relativa o presión
atmosférica, perdón, relativa o absoluta. ¿Cómo dijo? Ya, otra vez. Vendría siendo relativa. Relativa, porque decíamos que la relativa es lo que el aire se comprime. O sea, lo que está dentro, lo que mido que está comprimido, como quiere el aire. Correcto. Ya, sin embargo, la atmosférica, claro, la atmosférica vendría siendo la normal antes de ser comprimido el aire. Entonces, si lo que me va a medir es lo que tengo, o sea, la cantidad de que está comprimido, entonces es la relativa. Muy bien. Sí, a ver, les repito otra vez para que se entienda bien. Yo tengo este recinto cerrado, este compresor, ¿no es cierto? Y aquí yo ya presioné este émbolo, ¿no es cierto? Presioné y tengo aquí aire comprimido. Ahora, con un manómetro voy a medir el aire, la presión de ese aire comprimido. Entonces, con un manómetro mido la presión de este aire comprimido y el manómetro me da una medida de presión. Esa medida de presión me está midiendo la presión dentro del aire. Esa presión es relativa o atmosférica. Bueno, Janet ya contestó, pero me gustaría que todos hicieran la misma pregunta para que quede claro, ¿no? Relativa, como dijo la compañera. Ya, relativa, y está muy bien lo que dijo Janet, es porque estoy midiendo la presión dentro de un recinto cerrado. Entonces, toda la presión que se genere dentro de un recinto cerrado será una presión relativa. Ahora, si yo quiero sacar la presión absoluta, ¿qué tendría que hacer? Si ya tengo la presión relativa, ¿cómo podría sacar la presión absoluta? Sumando las dos presiones. Sumando la presión atmosférica más la presión relativa. Y aquí va lo chévere, y es que, ¿cómo yo sé cuál es la presión atmosférica? Entonces, aquí, quiero que se centren aquí abajo. Una atmósfera, ¿no es cierto? Que es la presión atmosférica, es una atmósfera, va a tener como valor a 1.013 bares. Esta va a ser nuestra constante de conversión. 1.013 bares será nuestra presión atmosférica. Entonces, si yo les digo, mi presión relativa, ¿no es cierto? Es igual a 5.5 bares, ¿no es cierto? Les digo, por favor, calculen la presión atmosférica. ¿Qué es lo que ustedes harían? A la presión relativa, ¿no es cierto? La presión atmosférica sería presión relativa más 1.013 bares, ¿no es cierto? Que es la presión atmosférica, ¿ya? Perdón, aquí me equivoqué. Absoluta es. Entonces, me quedaría que la presión absoluta es igual a 5.5 bares más 1.013. ¿Cuánto da? $6.51. Así es. ¿Ya? Y esa es la manera en que O nosotros... sea que en sí la presión atmosférica va a ser en sí en general va a ser siempre 1.013 bares. Sí. Sí, en Es un general, valor. Lo único que varía es la presión relativa, ¿verdad? correcto, correcto. Ahora, nosotros siempre vamos a trabajar con presiones absolutas. Entonces, por eso es que me tomo el tiempo de indicarles cómo es lo que nosotros vamos a hacer. Siempre vamos a trabajar con presiones absolutas, ¿ya? Ahora, nosotros en el sistema internacional, de medidas, que es el sistema que nosotros utilizamos, la unidad de medida de presión es pascales. Es un pascal, es la unidad de medida de presión.
Pero cuando nosotros vamos a trabajar en sistemas neumáticos, la presión máxima que nosotros podemos tener o que nosotros, no digamos máxima, la presión nominal que nosotros podemos tener en sistemas neumáticos son 6 pascales. Esa es la presión nominal de todo sistema neumático. Ahora, imagínense si si 10.000 pascales es un bar y nosotros vamos a trabajar con 6 bares, entonces estaríamos trabajando con 60.000 pascales, lo cual no tiene mucho sentido trabajar con una unidad tan grande. Por eso es que cuando se habla de sistemas neumáticos, siempre se trabaja en bares, porque bares es la unidad de medida que mejor representa este número de presión. No es tan conveniente, no es tan ortodoxo decir 60.000 pascales, es mejor decir 6 bares. Entonces, casi siempre nosotros vamos a trabajar en bares, porque por convención es mejor trabajar en bares para sistemas neumáticos, ¿ya? Entonces nosotros, como vamos a trabajar a bares, nosotros vamos a utilizar estas constantes de conversión. Un bar representa 10.000 pascales. Perdón, es 100.000 pascales, no es 10.000, es 100.000. 1000. Ajá, es 10 a la 5, 10 a la quinta potencia pascales, ¿ya? Entonces, no tiene sentido decir 600.000 pascales, ¿no? Lo correcto es decir 6 bares, ¿no? Entonces, cuando trabajamos en sistemas neumáticos, vamos a trabajar en bares. Un kilopondio, esto se llama kilopondio. Por cierto, el kilopondio también se le conoce como kilogramo fuerza. Entonces, kilogramo fuerza es la fuerza o es la presión, perdón, no, es un kilogramo fuerza es la fuerza que ejerce un kilogramo sobre un cuerpo a nivel del mar. Y al kilogramo fuerza se le conoce como kilopondio. Entonces, kilopondio viene con las letras Kp. Entonces, como ustedes sabrán, presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? Que por cierto les voy a poner aquí. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, como presión es igual a fuerza sobre área, entonces tenemos un kilopondio sobre centímetro cuadrado, que es el área, es igual a 98.066.5 pascales. Y también un kilopondio sobre centímetro cuadrado es igual a 0.98 bares, ¿ya? Esas son las unidades de conversión. Y una atmósfera es 1.013 bares. Sí les voy a pedir que, por favor, tengan presente esto. Anótenlo si tienen un cuaderno, si tienen algo de apuntes, por favor, anótenlo y siempre tenganlo presente. Las unidades de conversión lo vamos a utilizar, creo que a lo largo de todo el semestre, aunque no sea un dolor de cabeza, porque no siempre la vamos a utilizar, pero sí lo vamos a ocupar, ¿ya? Ahora, Pregunta, ahí donde dice P es igual, era P, ¿cómo es la presión? Es igual a fuerza sobre área. área. Área, sí. Fuerza sobre área es presión, ¿no? Inge, toda la ¿cómo es que está en la diapositiva la copiamos? Sí, de preferencia sí. Esta formulita apréndanse, ¿no? Esta formulita va a ser mucho la explicación de cosas que vamos a ver más adelante, de fórmulas que vamos a ver más adelante. Presión es igual a fuerza sobre área. Bien, bueno, a ver, otra cosa más. Fuerza es la magnitud y en el Sistema Internacional de Medida esa magnitud se representa con la unidad de newtons. Entonces, nosotros tenemos newtons, pero como no estábamos trabajando en el Sistema Internacional de Medida, tenemos que
a transformar a lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, un newton es igual a 0.102 kilopondios o kilogramos fuerza. Y 9.81 newtons es igual a 1 kilopondio. De estos dos, el que más se utiliza es esta conversión de aquí, ¿no? Es la que casi siempre se utiliza. ¿De dónde viene kilopondio o kilogramo fuerza? Viene del sistema inglés. Ya no es tan utilizado. Casi no es utilizado, sin embargo, sí hay libros, hay sistemas neumáticos que los podrían traer, los podrían utilizar y nosotros lo vamos a entender, ¿no? Lo vamos a entender. Algunos autores, aquí habría que decirlo, algunos autores dicen 10 newtons es igual a 1 kilopondio. Lo hacen así para hacerlo un poco más rápido, porque ya cuando se habla de sistemas neumáticos un poco más grandes, ese error que representa el 0.19 newtons no es un error, digamos, que haga una diferencia en los sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, lo hacen así algunos autores. Nosotros nos vamos a mantener con 9.81 newtons. ¿Listo? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Listo. Muy bien, pasemos a la siguiente diapositiva. Profe, una preguntita, una duda más bien dicho. Dígame. La presión atmosférica, esa no varía, digamos, o sea, según el lugar donde estamos, o siempre va a mantenerse ese valor, siempre va a ser constante, o si es variante. La presión atmosférica es variante. De hecho, cuando va a llover, aumenta la presión atmosférica. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos va a haber un tornado, aumenta la presión atmosférica. De hecho, ese es uno de los sensores que define que venga que detecta, por ejemplo, la llegada de tornados, de huracanes, el aumento de la presión atmosférica, de lluvia, la precipitación de lluvia, aumenta la presión atmosférica. La presión atmosférica también aumenta, por ejemplo, cuando nosotros subimos de altura o cuando nosotros bajamos hacia el mar. Cambia la presión atmosférica porque estamos en diferentes alturas. Entonces, la presión atmosférica nunca es la misma. Sin embargo, el estándar de una presión atmosférica a nivel del mar es 1.013 bares. Inge, usted dijo que un bar equilibraba a 10.000 pascales. 100.000. 10.000 pascales. 100.000. 100.000. Ajá. Ahí, gracias. KGF, ¿qué nomenclatura era? Kilogramo fuerza. KGF Ya, gracias. es la fuerza que ejerce el kilogramo sobre un cuerpo a nivel del mar, ¿no? A nivel del mar. Es prácticamente el peso del kilogramo, ¿no es cierto? A nivel del mar. Entonces, ustedes saben que, por ejemplo, todo cuerpo ejerce un peso, ¿no? Entonces, ese cuerpo está ejerciendo un peso, perdón, ahí, está ejerciendo un peso y ese peso ejerce una fuerza sobre mi mano. Entonces, kilogramo fuerza es una medida inglesa de la fuerza que puede ejercer un kilogramo sobre un cuerpo. Listo. Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, posiblemente, conforme vaya pasando los días y las horas, las clases, vayamos a ver otras unidades más, pero estas son las principales, ¿ya? Posiblemente veamos PCIs, la transformación de PCIs a bares, posiblemente veamos, más que todo PCIs, que es lo que también se utiliza, ¿ya? Bien, sigamos, por favor. Entonces vamos a empezar algo que
sí es bastante interesante y son las leyes físicas que rigen la neumática. Entonces vamos a empezar con la primera ley física. Hoy voy a exponer la ley física, la próxima clase vamos a hacer, ¿cómo se llama? Ejercicios. Entonces hoy solo los voy a exponer. Es bien fácil de entenderlo y ustedes son muy pilas también. A ver, ¿qué me dice la ley de Boyle-Marriott? Boyle-Marriott establece que, espérame un ratito. Boyle-Marriott establece que si yo tengo un recipiente, mucho ojo con lo que les voy a decir, si yo tengo un recipiente, ¿no es cierto? Ese recipiente tiene un volumen determinado, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a este mismo recipiente, yo, en este caso de aquí, aplico una presión, ¿no es cierto? Una presión baja, ¿no es cierto? Voy a tener un volumen, ¿no es cierto? Voy a tener un volumen. Voy a tener una presión relativa del aire aquí adentro, ¿no es cierto? Volumen y presión. Ahora, si yo aplico una fuerza un poco más que la anterior, ¿no es cierto? Más fuerte que la anterior, voy a tener otro volumen, ¿no es cierto? Un poco más reducido y voy a tener otra presión. Si al mismo recipiente yo aplico una fuerza más grande, yo voy a tener otro volumen, ¿no es cierto? Que este de acá es otro volumen diferente, pero también es otra presión. ¿Sí está entendido? ¿Hasta ahí? Solo hasta ahí. ¿Podría otra visita, por favor? A ver, entonces, yo voy a tener este recipiente de aquí, ¿ya? Este recipiente de aquí, a este recipiente yo voy a presionarle con este émbolo de aquí. Entonces, inicialmente, ¿no es cierto? Voy a ejercer una presión bien baja, una presión bien poquita, bien bajita, ¿ya? Entonces, como ejerzo una presión, el aire se va a comprimir un poquito. Entonces, como se comprime un poco, tengo una presión interna y también tengo un volumen, ¿no es cierto? Un volumen, es como se ve aquí. Ahora voy a ejercer el doble de presión que estaba ejerciendo antes. Entonces, como ejercí el doble de presión, ¿no es cierto? El aire se comprimió un poco más, el volumen se redujo, pero la presión aumentó, ¿verdad? Ahora voy a ejercer el doble de esta presión, la voy a ejercer en el mismo recipiente. Todo es en el mismo recipiente. ¿Qué pasó? El volumen se redujo aún más y la presión aquí adentro aumentó aún más. ¿Ya? Aumentó aún más. Entonces, ¿hasta ahí sí está entendido? ¿Qué quiero decir? Que cada vez que yo comprimo, ¿no es cierto?, un recipiente, yo reduzco el volumen y aumento la presión. Con mayor compresión, más presión. Más presión. Al comprimir más, aumenta la presión, pero se reduce el volumen. ¿Sí o no? Miren, acá se redujo el volumen, pero la presión creció. Acá, ¿no es cierto? Si es que estoy aquí, voy a ir desde aquí hacia acá. Aquí, volumen reducido, presión alta. Acá, volumen creció, presión bajó. Acá, volumen creció y presión bajó. ¿No es cierto? ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí, sí. Eso está bien, claro. Ya, listo. Muchas gracias. Ahora, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Me dice que al yo multiplicar la presión que hay aquí por el volumen que hay aquí, eso es igual a la presión que hay aquí por el volumen que hay aquí. Y eso es igual a la presión que hay aquí por el volumen que hay aquí. Y eso es una constante, es decir, es un número que no cambia. ¿Ya? Les repito.
Si yo multiplico la presión que hay aquí por el volumen que hay aquí, esa multiplicación de la presión por el volumen es igual a la presión que hay aquí por el volumen que hay acá. Y eso es igual a la presión que hay aquí por el volumen que hay acá. Es decir, eso, la presión por el volumen es una constante que no cambia. ¿Sí está entendido? O sea, el resultado de la multiplicación de cada uno de los gráficos es el resultado del siguiente, según vaya comprimiéndose. Exactamente. Es una constante que no cambia. ¿Ya? Sí está, ahora sí me gustaría saber si está entendido. Por favor, háblenme. Yo no entendí muy bien. Ya. Vamos a repetir otra vez. Yo tengo un recipiente, ¿no es cierto? Tengo un recipiente. Tengo este recipiente. A este recipiente yo lo voy a comenzar a comprimir. Tiene un émbolo aquí y lo voy a comenzar a comprimir. Inicialmente ejerzo una presión bastante suave, ¿no? Bastante suave sobre este recipiente. Entonces, tengo un volumen que está bastante grande y tengo una presión que es bastante pequeña. De hecho, aquí me dice un bar de presión, ¿no? Una presión bastante pequeña. Luego vengo y ejerzo una fuerza, el doble de fuerza de aquí, la ejerzo acá. ¿Qué pasó? El volumen, como comprimí, el volumen se redujo, pero la presión también aumentó. Ahora ejerzo el doble de fuerza que estoy aplicando aquí, la ejerzo acá, ¿no es cierto? En el mismo recipiente. ¿Qué pasó? Se comprimió más el aire y el volumen se redujo, pero la presión aumentó. Ahora, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Que la multiplicación, les voy a escribir aquí, que la multiplicación de la presión, aquí hay una presión 1, ¿no es cierto? Y también hay un volumen 1. Entonces, esta multiplicación, aquí hay un volumen 2, una presión 2, perdón, y lo multiplico por el volumen 2, ¿no es cierto? Y acá hay un volumen, una presión 3, que multiplico por el volumen 3. Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Que la multiplicación de esta presión por este volumen es igual a la multiplicación de esta presión por este volumen. Y eso es igual a la multiplicación de esta presión por este volumen. ¿Sí está claro? Es decir, esto es una constante que no cambia, no varía. Profe, pero o sea, es el valor de digamos, en cada nivel de presión que se aplica. No es que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. No. Son diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, la presión 1 es un bar, pero la presión 2 es 2 bares. El volumen 1 es grande, el volumen 2 se redujo. La presión 3 es 4 bares y el volumen 3 se redujo muchísimo. Entonces, lo que me dice Boyle-Marriott es que esto, en diferentes momentos, cuando yo estoy aumentando la fuerza, estoy comprimiendo más, ¿no es cierto? Esto es una constante, la multiplicación de la presión por el voltaje, la presión por el volumen es una constante. ¿Sí está entendido? Sí. Ya, me gustaría escucharles a todos. Tony, Diana, Lady. Sí, Inge. Sí, Inge, yo sí entendí. Sara, Lilibet. Sí, está claro. Ya. William. Yo sí. También pregunto cuándo conocemos los 6 bares. Ya mismo. Ya, ahora, una vez que ya entendieron esto, ¿no es cierto? Hay ciertas condiciones. La primera condición,
la temperatura tiene que estar constante. La temperatura no tiene que variar. ¿Ya? ¿Y si varía la temperatura? Ya no se aplica esto. Si es que la temperatura comienza a variar, esto de aquí se anula. Si es que la temperatura comienza a variar. Para que esto exista, la temperatura tiene que permanecer constante. Primera condición. Entonces ahí sería parte de los factores externos ambientales también. Sí, podría ser. La temperatura tiene que permanecer constante para que la ley de Boyle-Marriott se cumpla. Segunda condición. Las presiones tienen que ser absolutas. Las presiones tienen que ser absolutas. No pueden ser relativas. ¿Ya? ¿Sí está claro? Y el enunciado de Boyle-Marriott dice que el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico mucha fuerza, el volumen es muy pequeño. Si yo aplico poca fuerza, el volumen es más grande. Eso quiere decir que el volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Mucha fuerza, volumen pequeño. Poca fuerza, volumen grande. ¿Ya? Eso es inversamente proporcional. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? Inversamente proporcional a... El volumen es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Todo está claro? la segunda condición, no le entendí mucho ahí. ¿Cuál? Las condiciones que estaba diciendo de Boyle-Marriott. La primera es que la temperatura debe permanecer constante, es decir, no tiene que haber cambios de temperatura porque si hay cambios de temperatura se anula la ley de Boyle-Marriott. La segunda es que las presiones deben permanecer constantes. Esa era la segunda. Perdón, las presiones tienen que ser absolutas. Absoluto. Las presiones tienen que ser absolutas. Temperatura constante, presiones absolutas. ¿Ya? O sea, tiene que irse aplicando la misma presión en cada que se vaya presionando más. No. Presión absoluta quiere decir, a ver, aquí adentro hay una presión. Era la suma de la atmosférica con la relativa. Exactamente. Aquí adentro hay una presión relativa, ¿no? A esa presión relativa le voy a sumar 1.013 para hacerla absoluta. Ya, listo. Ajá, ya. Entonces, todas las presiones tienen que ser absolutas, ¿ok? Para los ejercicios que vayamos a hacer, por favor, toda la presión que se lea en un manómetro son presiones relativas. Como necesito presiones absolutas, tengo que sumarle 1.013 bares para hacerla una presión absoluta. Toda la presión que lee un manómetro es relativa, ¿no? Listo. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta antes de